Familiarizarse con algo o de algo puede tener dos significados. Cuando te familiarizas con algo y no lo cuidas o no le prestas atención, o la atención suficiente, puede perder su valor inicial. Uno se acostumbra hasta que aparece algo más novedoso. Nos pasa con los teléfonos, ya están pasados de moda y necesitamos, en este mundo en el que vivimos tan vertiginoso, el último modelo. También familiarizarse con algo significa cuidar y darle la importancia debida a lo que sabes que es realmente irreemplazable. Por eso el título de la prédica de hoy tiene como título "No te familiarices con la presencia del Señor". Y una vez aclarado esto, vamos a leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos del 1 al 10. Volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000, y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto, y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacom, Uza extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron, y se encendió la ira del Señor contra Uza, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Uza, y llamó a aquel lugar Pérez Uza hasta el día de hoy. David tuvo temor del Señor aquel día y dijo: ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-edom geteo. Y ahora sigamos leyendo en el versículo 12. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-edom geteo, y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Que el Señor bendiga su palabra y nos dé sabiduría para entenderla en este día. Amén. El arca estuvo deambulando durante tiempo, estuvo en manos de los enemigos de Israel, fue despreciada por algunos sacerdotes, subestimada por algunos reyes y amada por otros. El arca de la alianza era un símbolo de la presencia de Dios. Después de estar 7 meses con los filisteos, estos la devuelven porque produjo estragos en medio de ellos. Luego estuvo en la casa de Abinadab el levita durante 20 años y no pasó nada. Bueno, por lo menos la Biblia no nos dice nada al respecto. Ahora, cuando el arca es robada por los filisteos, dentro del arca se encontraban las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná como un memorial del pacto de Dios con su pueblo y de su fidelidad y provisión diaria. Cuando el arca fue recuperada de manos de los filisteos, le fue confiada al levita Abinadab, padre de Uza, Eleazar y Ahío. Abinadab fue el guardián del arca por 20 años, antes de que David decidiera trasladarla a Jerusalén. Esta responsabilidad indica que Abinadab era considerado un hombre de confianza y temeroso de Dios. Ahora, cuando David fue a buscar el arca a casa de Abinadab, la colocaron sobre bueyes y fueron conducidos por Uza y Ahío, hijos de Abinadab. Los bueyes tropiezan durante el camino y Uza toca el arca y cae fulminado al suelo, muerto. ¿Por qué la Biblia no dice que Abinadab y su casa fueron bendecidos? Y por el contrario hace mención de que Uza murió como irreverencia al tocar el arca. Pero curiosamente, ahora el arca entra en la casa de Obed-edom y al día siguiente la gente comienza a prosperar y a notar una gran diferencia en su vida y en su familia. Obed-edom era un geteo proveniente de Gat. Tal vez por eso no se sentía digno, pero
aceptó la tremenda proposición con respeto y reverencia, porque sin merecerlo fue propuesto para algo tan especial. Él no vio el peligro natural, él vio más la gracia derramada sobre su casa, esa gracia inmerecida. El arca pasó mucho tiempo, como hemos dicho, 20 años, en la casa de Abinadab, y cuando David fue a sacar el arca, los hijos de Abinadab eran jóvenes. Entonces, esto significa que cuando el arca llegó a su casa, todavía eran o bien bebés o adolescentes, porque 20 años, este detalle nos hace suponer que crecieron viendo el arca, habituándose a ella. Estaban acostumbrados a ver el arca de cerca, la tenían en una estantería. ¿Recuerdas como aquellas grandes Biblias cuando entras en la casa, pero que llevan tanto tiempo sin abrirse, que sus páginas amarillean y están cubiertas de polvo? Era muy común, muy frecuente para ellos. Todos los días la veían como ese mueble, aunque muy probablemente les dijeron que no podía tocarlo, porque ya que había una orden expresa de Dios de que solo el sacerdote debía tocarlo, ellos no consideraron eso, pues se habían perdido la reverencia, era un objeto más, se habían acostumbrado, familiarizado con la presencia, y ésta había perdido el valor para ellos que debía tener. Posiblemente su padre no les instruyó sobre las cosas de Dios. Conocían el arca de vista, pero para su corazón no era el centro. Se habían familiarizado con la presencia del arca en casa. La familiarización no es solo acostumbrarse a las cosas buenas o no percibirlas y no valorarlas, sino también es acostumbrarse a una vida de pecado y parecer que todo está bien. Al inicio de la vida cristiana, cada canción, cada palabra, cada manifestación de Dios te hace vibrar. Estás completamente centrado y Él es el centro de todo. Hoy las cosas pasan al lado tuyo y no sientes nada. ¿Sabes qué es esto? Familiaridad. Es una lástima que Abinadab y sus hijos se hayan familiarizado tanto con el arca, que les haya tornado tan común, al punto que lo pusieron en un carro tirado por bueyes cuando era bien claro que debería ser transportada sobre los hombros de los sacerdotes. Ahora Uza murió, aunque tenía buenas intenciones para que el arca no cayera, y no sucedió porque no fuera un levita, él era hijo de Abinadab. Esto sucedió porque manejó mal las cosas sagradas, porque no basta con tener buenas intenciones, se había familiarizado, acostumbrado en el mal sentido. Esto me hace pensar en la necesidad de que nuestros ojos sean abiertos para ver tanta bendición en medio de nosotros, para ver lo que te parece tan común a tu alrededor. Es solo la expresión de su gracia. Mira la iglesia, mira a tus hijos, tus padres, tu esposo, tu esposa. Ya no le das el valor, la reverencia que corresponde porque te has familiarizado, porque una vez dijiste sí y ahora ya es algo constante, repetitivo. Ahora David corrige el error, y el arca es llevada por levitas, transportada de la manera correcta. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, en sus primeros 2 versículos dice: Y David hizo para sí casas en la ciudad de David, y preparó un lugar para el arca de Dios, y levantó una tienda para ella. Entonces David dijo: Nadie ha de llevar el arca de Dios sino los levitas, porque el Señor los escogió para llevar el arca de Dios y servirle para siempre. Pero no olvidemos que David no tenía ese corazón carnal y de apariencia que tenía Saúl, que representa la carne, apariencia exterior, belleza, como esos sepulcros blanqueados, pero que dentro solo había muerte y familiaridad. Que Saúl no había prestado la importancia de vida al arca y dejó que la robasen los filisteos. Pero David tenía un corazón diferente, y aunque hemos leído en el primer libro de Crónicas 15 que David hizo tantas cosas, hubo algo para él principalmente central. Fíjate lo que él dice en el Salmo 132, versos del 3 al 5.
Y dice así: ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Ah, tremendo, ¿verdad? No voy a descansar hasta que haya una morada para el Señor. Y eso que David no era un constructor, no es un sacerdote, es un rey, pero es un adorador. No voy a ser como esos sacerdotes que no le dieron importancia a la presencia de Dios y siendo irreverentes porque se habían familiarizado, y tampoco como Saúl, que no le dio importancia a la presencia de Dios, porque nunca lo religioso puede reemplazar los hombros de un hombre que no descansa por la presencia de Dios. A él no le importó ser más vil y perder la compostura danzando con un efod frente a su esposa, la hija de Saúl, Mical, que se sentía avergonzada porque no veía a Dios en el centro de su casa y de su familia. Todo era más bien apariencia. David levanta unas cortinas para proteger el arca de las inclemencias del viento y de la lluvia, y coloca allí el arca, con la particularidad de que no había velo de separación donde solo pudiera acceder el sacerdote. Esto parece contradecir todo lo que la ley había estipulado. Esto parece contradecir todas las ordenanzas que Dios había dado para un pueblo que debía de ser educado, pero que había olvidado que tenemos un Dios creativo y que para crear hay que fijarse en un Dios que es inamovible y que tiene un corazón sincero para con sus hijos. Sabemos todos que tenía que haber un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Pero David solo pone en medio de la tienda el arca y danza y adora delante del arca, corazón a corazón. Algo tuvo que hacer esto en el corazón de Dios para que no cayese fulminado. Cualquier sacerdote hubiera muerto. Recordamos que una vez al año el sumo sacerdote debía entrar en el lugar santísimo, atravesar el velo, y llevaba un cordel con unas campanillas. Cuando las campanillas dejaban de sonar, era porque quizás el sacerdote había sido fulminado y había que tirar de ese cordel para poder sacar el cuerpo sin vida del sacerdote. Fijaos qué irreverente había sido David. Pero había hecho esto, que luego es mencionado en el libro de los Hechos, capítulo 15 y verso 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. Habéis hecho de mi presencia un ritual y de mi relación algo lejano. Os habéis familiarizado con ella. Tenéis miedo a entrar en mi presencia, pero no hay temor ni adoración verdadera. Tenéis más temor por perder vuestra vida que por adorarme. Os escandalizáis, dijo el Señor, porque yo sano en un día de reposo, porque como con prostitutas y publicanos, porque ponéis cargas en los demás que ni vosotros mismos podéis soportar. ¿Os suena esto? Jesús era realmente irreverente para aquellos que se habían familiarizado con la presencia de Dios y que habían hecho del Señor lo que Él no era. La Escritura está diciendo: porque no le levantamos un lugar y un tabernáculo como el que David me levantó en Jerusalén, porque eso es lo que yo quiero. No quiero que la higuera se seque, quiero que haya una relación fraternal, una relación de amor, una relación donde hayan dos que se aman, se buscan. Esta idea amenaza las ideas y doctrinas más arraigadas que quizás debamos desaprender de lo que es y no es una iglesia. El tabernáculo de David era menos edificio y más relación. Quiero que durante los 365 días del año, por turnos, haya sacerdotes adorando, dice David. No quiero estructuras, quiero adoración. Quizás esto le agradaba al Señor.
Una vez que el pueblo se ha entrenado, entonces llegará el momento de construir, pero sin familiarizarnos, para que no sea más importante el edificio que la presencia de Dios. El libre albedrío construyó el velo, pero al morir Cristo, el velo fue rasgado en dos. La gracia hace que estemos delante de la presencia de Dios sin ser fulminados. Pero, Majestad, ¿estás dando a entender que todo el pueblo podrá ver el arca? ¿Estás diciendo que los niños podrán acercarse a ti? ¿Podrán acercarse a tu presencia? ¿Estás diciendo que lo vil y menospreciado podrán acercarse a la presencia de Dios? Pero a esos sacerdotes como a estos, y yo me incluyo, queremos tener la franquicia de la presencia de Dios y desde la platea decir a las personas lo que está bien y lo que está mal. Y quizás nuestro corazón debe romper ese velo y dejar de familiarizarse con la presencia de Dios, porque quizás eso nos hace parecer más especiales, pero Dios nunca quiso eso, sino que todos fuesen conducidos a su presencia. Por eso todos somos sacerdotes, todos podemos llevar el arca de su presencia en nuestros hombros, porque Él sigue buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Saben lo primero que David hacía al levantarse y al acercarse a su ventana? Ver la tienda donde estaba la presencia de Dios y adoraba, guiado por los levitas que noche y día, 24 sobre 24 horas, estaban adorando al Señor. Mientras cada vez hay más negocios abiertos las 24 horas del día, las iglesias solo abren cuando hay servicio. ¿Sabes por qué? Porque la demanda es baja. El verdadero amor es ser elegido cada día, como hacemos con nuestras esposas, con nuestros seres queridos. Te amo y te elijo hoy por encima de las demás. Eres el centro de mi vida. A veces me gusta y a veces no, pero yo me esfuerzo, me disciplino para tener una relación contigo. ¿Has pensado por qué Dios puso el árbol del conocimiento del bien y del mal en medio del Edén? ¿No le hubiera sido más fácil esconderlo un poquito para que Adán y Eva ni siquiera se planteasen ir a comer de él para tener ese conocimiento? Porque el Señor quiere que cada día se le elija a Él, que Él sea el centro de nuestras vidas y decisiones, que cada día, tanto como Adán y Eva debían elegir a quién iban a servir, nosotros hagamos lo mismo. Familiarizarse no aleja el pecado, sino que le abre la puerta. La gente peca porque bajan la guardia, porque se han acostumbrado a que pasen 20 años, como en el caso de Abinadab, de decir, sí, yo tengo la presencia de Dios en mi casa, pero la presencia de Dios no hace nada porque he construido un velo entre ella y yo, teniendo la presencia de Dios como quien tiene un mueble. Obed-edom también tenían el arca en casa, tenía la presencia de Dios entre ellos, pero su actitud fue diferente, como aquel publicano y el fariseo, que mientras uno no paraba de golpearse el pecho para que los demás vieran cómo él era, este hombre guardaba silencio porque no se sentía digno y era agradecido a Dios cada día. No olvides que las apariencias para Dios no valen nada, que Dios conoce nuestro corazón. Obed-edom eligió como hoy tú deberías elegir la santidad, la presencia de Dios. No dejar que la presencia de Dios genere polvo. Quita el polvo mediante la oración, mediante el estudio de la palabra, mediante los buenos actos. Elige lo que Dios llama bueno. Como Josué en el capítulo 24 y verso 15, que dice así: y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Nadie estaba obligado a ir al tabernáculo de David. Iban los que realmente elegían adorar. Lo único que reconfortaba a David era la adoración. Él era un cantor
esa misma adoración que quitaba los espíritus que atormentaban al rey Saúl. David era un adorador y después de eso era rey, guerrero y comandante en jefe de los ejércitos de Israel. Iglesia Ebenezer o cualquiera que escuche esta predicación, no te familiarices por el simple hecho de ser hijo de Dios. Busca ser un adorador, quita el polvo de la presencia de Dios en tu casa. Para esta iglesia la adoración es más importante que cualquier velo. David peleaba las batallas sabiendo que Dios estaba en su casa. Haz como Obed-Edom, sal a pelear las batallas de cada día y mañana sabiendo que la presencia de Dios está en casa. Cuando digo en tu casa, lo digo en tu vida. Que Él sea el centro de tus finanzas, que sea el centro de tu familia, que sea el centro de tus amistades, que sea el centro de tu trabajo. Por tanto, no te familiarices con la presencia de Dios, no lo conozcas solo de vista, que Él sea el centro de todo y verás como en el caso de Obed-Edom, como en tan solo 3 meses, tu vida cambiará totalmente. Que el Señor te guarde y te bendiga en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.